Buenas noches, profesora, mis compañeritas. Les vamos a hablar con Karina sobre la vida y obra de René Quintón, que es la persona que descubrió la cura con el agua de mar. René Quintón nació en diciembre de 1866, es hijo de Paul Quintón, que era el alcalde y el médico de la ciudad donde nació, que se llama Chaumet-en-Brie, y su mamá, que era Mary Amyot. Él fue biólogo, fisiólogo, tenía que ver con la aviación, además fue filósofo, mecenas, divulgador de la aviación. En todos sus estudios estaba dedicado mucho a la parte humanista. Murió en medio de un funeral apoteósico donde fue casi toda Francia y muchos de otros países de Europa, el 9 de julio de 1925. Dentro de las cosas y las curiosidades de René Quintón es que él siempre postuló de que el agua de mar, él tenía la idea de que tenía los mismos componentes del plasma sanguíneo. Y a él, uno puede decir de que fue algo como súper así como que mala suerte para él, le dio tuberculosis. Y cuando le dio tuberculosis, la familia lo llevó a vivir cerca del mar. Esto provocó una mejoría en la salud de él, donde se recuperó completamente de la tuberculosis. Y a él dijo, oh, acá tiene que haber, algo tiene que ver el mar, porque me mejoré. Y ahí empezó él de lleno a investigar sobre el agua de mar. En su primera investigación encontró que tenía 5 elementos de la tabla periódica. Y él no se quedó tranquilo y sigue investigando dentro de sus posibilidades, que también era una persona que no fue una persona que no tuviera los medios, porque tomamos en cuenta que su papá era el alcalde de la ciudad, entonces igual tenía recursos. Pero en esa época no era tanto lo que se apoyaba a este tipo de estudios, porque eran estudios que eran como alternativos. Y él se topó con el profesor que se llama, tiene un nombre raro. Este caballero se llama Etienne Jules Marie, que era investigador médico y fotógrafo francés, pero además era el profesor de Historia Natural de la Universidad College de France. Y él tenía acceso al laboratorio de ese colegio, que era lo más apoteósico en esa época. Entonces él tomó a René como su brazo derecho y como su ayudante dentro de la escuela. Y eso le dio la posibilidad a René de poder investigar dentro de ese laboratorio, que antes no tenía esa posibilidad. Entonces, cuando él empezó a investigar, encontró que había dentro de esa universidad existían también otros jóvenes que estaban ligados a esto de investigar sobre las cosas naturales. Y la primera investigación que hizo en ese laboratorio fue la del perrito que estaba muy enfermo en la calle, que lo más posible era que muriera al día siguiente. Ellos lo tomaron, se lo llevaron al laboratorio y él ya había hecho un plasma en donde el agua de mar la rebajaba. Entonces hacía como algo isotónico, pero no tanto, porque lo que él hacía en esa época no es lo que hoy día conocemos como el agua isotónica. Entonces él inyectaba a la vena y muscular. Ese eran sus experimentos. Y a este perrito lo tomó, le sacó toda la sangre y por el otro lado le empezó a meter agua de mar rebajada. Y el perrito perdió la capacidad ocular de la reacción del iris, bajó casi nada, casi no tenía signos vitales, y después para no ser mentirosa, durante 8 horas que le inyectaron, el
perrito durante 11 minutos el reflejo desapareció de la visión y después volvió y el perrito al día siguiente se levantó, empezó a hacer sus movimientos de colita y todo, y después al día siguiente el perro corrió por todos lados y tenía más viveza y más energía de la que tenía antes de este tratamiento. El perrito murió atropellado 5 años después. O sea, pudiendo haber muerto el mismo día que lo encontraron, murió 5 años después de algo que no tenía nada que ver con él. ¿A qué se dedicó? Bueno, y acá tienen algunas fotografías del trabajo de él, en donde se ven niños que tienen una desnutrición severa. Dentro del trabajo de él lo hizo con una parturienta que estaba muriendo porque se estaba desangrando y él le inyectó a la vena su plasma. Otro que tenía cirrosis hepática en etapa terminal, otro que tenía sífilis, otra persona, y así, varios, y él estuvo haciendo ese trabajo con este tipo de gente que lo llamaban, ya si total se va a morir igual, yo creo que decían ya aprovecha y en tu última, total, pero si se muere, igual se va a morir. Bueno, y él fue lo que más se dedicó y fue el padre del plasma de Quintón, pero además de la terapia marina. Y ahora las voy a dejar con mi compañera Karina, que les va a explicar la otra parte y los otros 2 puntos que tienen que ver con la vida de René Quintón. Buenas tardes, queridas compañeras, querida profesora. Bueno, Quintón basó toda su teoría científica en la premisa de que la célula dañada se sana gracias al el plasma marino. Esa era la premisa que él utilizó y en la que basó todos sus experimentos científicos, en el que no solamente descubrió que podían sanarse enfermedades terminales, en el que no solo descubrió que podía mantener en vida, o sea, que podemos prácticamente hacernos una transfusión completa de sangre por mar y seguir con vida, sino que también descubrió algo muy importante para la medicina actual, que es que cuando se aísla un glóbulo blanco, ya que es algo que hasta el día de hoy a los científicos les cuesta mucho hacer, que cuando se toma un glóbulo blanco y se pone en un medio artificial, casi siempre los glóbulos blancos se mueren, aunque uno los deje en una composición exactamente igual a la sangre, en incubadoras así apoteósicas, como dice la verdad. Los glóbulos blancos tienden a morirse. En cambio, cuando uno pone un glóbulo blanco en mar, el glóbulo blanco vive como si nunca lo hubieran sacado de la sangre. Eso también fue uno de sus descubrimientos más importantes. Bueno, él descubrió que el mar, como decía Naderito, tiene una composición química muy similar al plasma humano, al líquido encefalorraquídeo, al plasma sanguíneo, al plasma extracelular, ya a las lágrimas, ya, o sea, como que prácticamente nosotros somos mar, por así decirlo, eso lo descubrió él. En 1904, él escribió su primer libro, en el que se basa todo lo que es la terapia marina, y creo que deberíamos comprarlo este libro, por supuesto, que se llama Le Mer Milit Organisme. Es como el mar es mi organismo, una cosa así, muy bonito el título, yo no lo he leído obviamente, pero ya. En 1905 él abre su primer laboratorio propio, porque como Margarito nos había explicado, él estaba como pechando el laboratorio de Marie, y él hizo muchos experimentos en ese laboratorio, pero después obviamente él se independiza en 1905. Y en 1906 ya abre lo que es el primer dispensario marino, ya que es un dispensario marino que hasta el día de hoy existe en varios países, que es obviamente en su país, en Francia, abre el primer dispensario marino, que es básicamente un lugar donde toda la población puede ir y sacar agua de mar para consumo, ya para tomar, para trabajar en servicios públicos, donde los doctores iban y sacaban para sus consultas, un dispensario marino para la población.
Este dispensario marino, que fue el primero que él abrió en Francia en 1906, salvó miles de vidas. O sea, él no solamente fue un científico, un pionero, un descubridor, bueno, era astronauta, filósofo, era de estos típicos gallos capos de la época, sino que él también salvó muchas vidas con su descubrimiento. O sea, no es solamente ciencia por ciencia, su ciencia tuvo un propósito y salvó mucha gente en la época. Bueno, también descubrió al comienzo de su investigación que habían, bueno, más que nada él descubrió esto por las limitaciones de la época, porque en esa época la tecnología era muy diferente a la tecnología que tenemos hoy en día. Él descubrió 15 elementos de la tabla periódica de Maliaket, ¿se llama la tabla periódica? Él descubrió 15 elementos. Posteriormente, con el transcurso de los años, descubrió 5 elementos más. Pero él siempre dijo que él sospechaba que estaban todos, que él creía que estaban todos los elementos. Cosa que se comprobó ya en el año 1950 por Henry Doffman, ya otro francés que obviamente siguió su trabajo, inspirado por él obviamente, y él toma el trabajo de Quinton, lo profundiza con la tecnología ya evolucionada de la época y descubre que efectivamente las sospechas de Quinton eran reales, que el mar contiene la totalidad de los elementos de la tabla periódica. O sea que el suplemento más magnífico que podemos nosotros encontrar en la naturaleza, por así decirlo, está en una gota de mar. En solo una gota de mar ya tenemos todos los suplementos que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir. Voy a avanzar. Bueno, eso ya lo hablé, así que avanzar. Ya. Su legado. Su legado principalmente es que podemos decir que gracias a él nosotros podemos unir lo que es la ciencia con algo más espiritual, ¿cierto? Como no como romper con esta individualidad del ser humano que ha generado muchas de nuestras enfermedades, de creernos que somos como un ente aparte, un ente separado de la naturaleza, como creer que somos prácticamente, de hecho yo he escuchado a esta gente decir que somos creación de los ovnis, y que los ovnis nos dejaron aquí en la Tierra prácticamente así como un experimento. No, nuestra madre es la mar, bueno, es la naturaleza en realidad, pero somos todo lo que nosotros podemos observar. O sea, nosotros analizamos la Tierra, ¿cuánto porcentaje de mar y tierra es? El mismo porcentaje que el cuerpo humano. Entonces, esta conciencia, él la llevó a la ciencia, ¿cierto? Entonces hay una simbiosis más de nuestro origen y obviamente, que nuestra salud nosotros la tenemos que encontrar en el origen de nuestro ser, ¿cierto? No vamos a encontrar la salud en la evolución, porque nosotros somos una máquina perfecta y la salud es algo que nosotros tenemos garantizado, solamente que el hecho de habernos separado tanto de la naturaleza es lo que nos ha hecho enfermar tanto. Bueno, eso así como por el lado más profundo. Por el lado más concreto, su legado ha sido, bueno, todos los dispensarios. El primero fue en 1906, pero ya después salieron dispensarios en Francia, en Italia, España, claro, ahora en la actualidad Nicaragua, Colombia, México, pero en esa época hasta en Argelia había dispensarios marinos, imagínense, así como, era como regalarle suplementos a toda la población, o sea, como asegurar de que no van a enfermar, era una cosa muy, muy positiva. Y ahí ya después con su muerte y después la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó, el auge de la industria farmacéutica, su trabajo fue medio sepultado, pero hoy ha tomado más fuerza, principalmente en Nicaragua. Allá tiene mucha fuerza, de hecho allá hay dispensarios marinos en muchas ciudades, se imparte mucha sabiduría y conocimiento sobre plasma de Quinton. Se trabaja en hospitales, servicios públicos, todo con plasma marino. O sea, allá pega fuerte lo que es lo que enseñó él.
Y Nicaragua le ha contagiado esto a Colombia y México, que ya ahora también tienen sus dispensarios marinos, y España, Francia, bueno, para qué decirlo, pero acá en Sudamérica está como naciendo esto. De hecho, acá en Chile se nota un profundo interés sobre este tema, y hay un documental súper bueno que podrían ver que se llama Misterio y Curación, el agua de mar. Les va a servir muchísimo. Bueno, también el agua de mar se utilizó como suero inyectable durante muchos años. Y mejor que un suero, o sea, mejor que el suero creado por una mano. El suero el plasma de Quintol se utilizó muchísimos años en la medicina, hasta que el oficialismo médico lo censuró, por así decirlo, pero aún así se puede beber. Así que, bueno, eso con lo... Si queréis, de hecho, se usaba en los hospitales en Francia y en su pueblo. Y después le exigieron una medida como de sanidad, y que el laboratorio no la pudo cumplir, y se sacó del uso de hospitalario. Exacto. Igual él dijo a muchos de sus discípulos, por así decirlo, que él sabía que su obra iba a quedar enterrada, y él sabía que su obra iba a renacer muchos años después. Bueno, yo creo que él ahí conoce, médico, y es una persona tan educada, por así decirlo, de conocer súper bien la mafia de la época. Entonces yo creo que él sabía lo que iba a pasar con su trabajo, por lo revolucionario y potente que era, y ahora recién después de tantos años está emergiendo de nuevo, como él lo predijo también. Es que además era futurista, entonces no estaba de acuerdo con la época de visionario, era un visionario, era como del futuro, como que era vuelta del futuro al pasado, entonces obviamente estaba muy adelantado para la época. Y ahora nosotros les vamos a regalar, vamos a hacer el paso a paso del agua isotónica marina. Sí, aquí una pequeña explicación antes. ¿Por qué no podemos beber el agua así tal cual? ¿Cierto? Que es hipertónica. Nosotros vamos a preparar agua isotónica, pero cuando está recién salida del mar es hipertónica. ¿Por qué? Porque si bien todos los minerales y toda nuestra sangre tienen la misma proporción, ¿ya?, de elementos, no es la misma cantidad, ¿ya? Proporción no es la misma cantidad. Me explico. Tienes, no sé, 20% de calcio, 10% de magnesio, así, pero lo tienen concentraciones así demasiado potentes para nuestro cuerpo. O sea que tomar esto, por eso nosotros decimos que nos deshidratamos, ¿cierto? Porque es como una bomba de minerales demasiado. Entonces, para nosotros poder asimilarla, o sea que nuestro organismo la absorba, nosotros tenemos que transformarla en isotónica, o sea que esté en las mismas cantidades que nuestra sangre. Y para eso vamos a hacer. Bueno, yo les voy a hacer que vayan viendo. Estos son bebidas isotónicas que son absolutamente artificiales y tienen menos que lo que tiene el agua de mar. Y eso es lo que se vende, y que la gente lo toma como si fuera agua de la llave, y no es así. Bueno, para preparar, primero para recolectar agua de mar, tenemos que tener un bidón vacío, ingresar al mar, y bueno, las empresas que se dedican a la venta de agua de mar para el consumo, principalmente los dispensarios marinos de los países extranjeros, ellos dicen que tiene que haber 30 metros de profundidad para poder recolectar agua. 30 metros. Sí. O sea, mi experiencia no había servido lo que yo quise hacer. No, pero antes nosotros no tenemos dispensario marino. Entonces igual está lo que vimos en el video de la Mónica. La Mónica, mi amiga. Sí. La Mónica.
¿Saben lo, de que nos metemos como a la agüita y hasta acá, hasta la cintura, etc. ¿saben lo revolucionario o lo importante que sería que esto se aplicara ahora ya? Porque yo trabajo para una distribuidora farmacéutica. En este minuto no hay cloruro de magnesio, o sea, cloruro de sodio. No hay. Está agotadísimo desde los laboratorios y lo que hay se está destinando exclusivamente para clínicas y hospitales, o sea, uso médico. No hay para la venta en farmacia, por ejemplo, si uno quiere comprar un matraz de sodio, digo, para un lavado, no hay. Ya lleva un par de meses o más. Y que imagínense si esto lo tuviéramos. Bueno, lo que está haciendo la Verito acá es preparar una bebida isotónica, que se le echa 1/4 de agua de mar por 3/4 de agua dulce, potable, filtrada, la que ustedes prefieran. No de la llave porque tiene mucho cloro, pero una agüita filtrada, purificada, sirve. Entonces sería 1/4 25% a 75%. Exacto. Idealmente la preparas y te la tomas. O sea, como que no es aconsejable preparar mucha, porque no se la van a poder tomar toda en un día. Entonces, la idea es ir preparando máximo de a 1 litro, porque se lo van tomando durante el día, o un vasito en la mañana, pero la idea es mantenerlo así. También el agua de mar, para que se mantenga así hipertónica y el hielo no se descomponga ni nada, porque tiene mucha vida. Hay que tenerla en un lugar oscuro, fresco, lejos de la luz del sol, y viene en un espacio de no mucha concurrencia energética, o sea que no pase mucha gente por ahí todo el tiempo. ¿Dónde la compraron? Yo les doy el dato. Ya. Y también así como que decían que si uno le echa limoncito, como que queda rico. Como que mucha gente se lo toma así. Ay, de verdad. De hecho, en los estudios, esta agua te sirve para las personas que tienen problemas de osteoporosis. La osteoporosis, cuando tú tomas calcio para las personas que tienen osteoporosis, lo que logran es que se hipercalcifiquen otras zonas porque no necesariamente va a ir a atacar el problema en sí. Entonces, con esto, al tomar esto, la persona que tiene osteoporosis va a tener y absorber el calcio necesario que le está entregando el agua viva. Y se ha comprobado que la gente empieza a tener mayor densidad en sus huesos. Para la persona que tiene hipotiroidismo, para las personas que tienen un poquito de... Ay, va a ser un rociador. Sí. ¿Tú crees que yo... ¿Tú confías tanto en mí? También hay pulso la vez. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Afírmale el frasco. En los marinos, en la época de que se descubrió todo esto, conocen lo mismo que nosotros conocíamos, que era que si tú tomas agua de mar, ¿cómo es que te vayas a morir? ¿Cachai? O sea, como que te vayas a deshidratar, tenés que ir a tomar agua al tiro. Y no, pues, y ahí ellos descubrieron que un marino, por ejemplo, que queda flotando en el mar, naufraga, puede tomar microdosis de agua de mar y sobrevivir hasta casi 2 semanas. Solo tomando agüita de mar, pero microdosis. así, claro, de a poquito. Claro. Un solo, de a poquito. Y uno eso lo puede mantener vivo hasta 2 semanas. Sí. Y lo otro, Como que esta desinfectando. agua tú puedes llegar a tomar hasta 3 litros diarios, pero tienen que ir tomando de a poquito porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo con el agua. ¿Quieren venir a buscarlo acá? ¿Quieren venir a buscar cada uno? Para que O sea, además te limpia el intestino. Limpio, Te limpia claro, la limpio. boquita. Exacto. Esto, si usted, ¿quién ha tomado bebida isotónica? oh, me encanta eso. Yo hace mucho que lo tomo, que no me gusta. Gracias. ¿De esa? Así es que Sí. ya, para que la persona que tomaba bebida isotónica pruebe esta para ver si acaso encuentre que es más o menos parecido. Yo creo que con limoncito de verdad. Con que limón sí. deberíamos Ahora hacer le vamos de limón. pica, sal. Tipo de Pero Salud. está como salado. A lo mejor me sé bien. Ustedes no con sal. Es el mismo sabor. Es lo mismo. El mismo sabor no me gusta nada esta. Pero Pero esta es más rica que esta. Esta no me gusta. Esa tiene azúcar, sabor. Sí. Agua azucarada.